Contexto general para el capítulo de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados en el DSM versión quinta. En el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados se incluyen el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotomanía o trastorno de arrancarse el pelo, el trastorno de excoriación, es decir, rascarse la piel, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias y medicamentos, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados debidos a otra afección médica, y otros trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados especificados, y otros trastornos obsesivo compulsivos y trastornos relacionados no especificados. Por ejemplo, trastornos de la conducta repetitiva centradas en el cuerpo, celos obsesivos, etc. El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, persistentes que se experimentan como intrusivos y no deseados, mientras que las compulsiones son conductas repetidas o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que deben aplicarse rígidamente. Los otros trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados deben de caracterizarse también por preocupaciones y por conductas repetitivas o actos mentales en respuesta a las preocupaciones. Los otros trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados se caracterizan principalmente por conductas repetitivas centradas en el cuerpo, por ejemplo, tirarse el pelo, pellizcarse la piel e intentos de disminuir o detener estas conductas repetitivas. La inclusión en el DSM-5 de un capítulo sobre trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados refleja la creciente evidencia de que estos trastornos están relacionados entre sí en términos de una serie de validadores diagnósticos, así como la utilidad clínica de la agrupación de estos trastornos en el mismo capítulo. Los clínicos deben tratar de detectar estas afecciones en individuos que presentan ya alguna de ellas y estar al tanto de las coincidencias entre estas enfermedades. Al mismo tiempo, existen diferencias importantes en los validadores diagnósticos y métodos de tratamiento de todos estos trastornos. Por otra parte, hay una estrecha relación entre los trastornos de ansiedad y algunos de los trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados, por ejemplo el TOC, lo que se refleja en la secuencia de los capítulos del DSM, con el capítulo de trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados siguiendo al de trastornos de la ansiedad. Los trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados difieren del desarrollo normal en que las preocupaciones y rituales son más excesivos o persistentes de lo normal para esa etapa del desarrollo en el que se encuentra el individuo. La distinción entre la presencia de síntomas subclínicos y un trastorno clínico requiere la evaluación de un cierto número de factores, incluidos el nivel de angustia del individuo y el deterioro en el funcionamiento. El capítulo comienza en el TOC. Luego trata el trastorno dismórfico corporal y el trastorno de acumulación, que se caracterizan por síntomas cognitivos tales como defectos percibidos de la apariencia física o la necesidad percibida de salvar sus pertenencias personales, respectivamente. El capítulo después cubre la tricotilomanía, trastorno de arrancarse el pelo, y el trastorno de excoriación, rascarse la piel, que se caracterizan por comportamientos repetidos y recurrentes centrados en el cuerpo. Finalmente se describe el trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias, medicamentos, el trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados debidos a otra afección médica, y otros trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados especificados y los no especificados. Mientras que el contenido específico de las obsesiones y las compulsiones varía entre los individuos, ciertas dimensiones de los síntomas del TOC son comunes, como los síntomas de limpieza, las obsesiones de contaminación y compulsiones de limpieza, la simetría, obsesiones de simetría y repetición, compulsiones de contar y de orden, y los pensamientos tabú o prohibidos, por ejemplo, la agresión sexual, agresiones sexuales y obsesiones y compulsiones relacionadas con la religión. Y de daño, por ejemplo, el temor a hacerse daño a uno mismo o a otro y compulsiones de comprobación relacionadas. El especificador de tics relacionados
con el TOC se caracteriza cuando el individuo tiene una historia actual o pasada de un trastorno de tics. El trastorno dismórfico corporal se caracteriza por la preocupación por uno o más defectos percibidos de la apariencia física, que no son observables o que solo se aprecian ligeramente y por conductas repetitivas. Por ejemplo, comprobaciones en el espejo, arreglo personal excesivo, rascarse la piel o la búsqueda excesiva de informaciones tranquilizadoras o actos mentales. Por ejemplo, comparar la apariencia de uno mismo con la de otras personas en respuesta a las preocupaciones sobre el aspecto. No debe diagnosticarse el trastorno dismórfico corporal si la preocupación se limita a preocupaciones sobre el peso o la grasa corporal, como en los trastornos de la conducta alimentaria. La dismorfia muscular es una forma de trastorno dismórfico corporal que se caracteriza por la creencia de que la propia estructura corporal es demasiado pequeña o no es lo suficientemente musculosa. El trastorno de acumulación se caracteriza por la persistente dificultad de renunciar o separarse de posesiones, independientemente de su valor real, como consecuencia de una fuerte necesidad percibida para conservar los objetos y evitar el malestar asociado a desecharlos. El trastorno de acumulación difiere de la recogida normal. Por ejemplo, los síntomas del trastorno de acumulación dan lugar al almacenamiento de un gran número de posesiones que saturan y perturban las zonas de la vida activa en la medida en que su uso se ve sustancialmente comprometido. La forma de adquisición excesiva del trastorno de acumulación, que caracteriza a la mayoría pero no a todos los individuos con trastorno de acumulación, consiste en la recolección excesiva, la compra o el robo de artículos que no son necesarios para los que no hay espacio disponible. La tricotilomanía o el trastorno de tirarse el pelo se caracteriza por tirones recurrentes del pelo que dan lugar a una pérdida de cabellos y a repetidos intentos para disminuir o cesar dichos tirones. El trastorno de excoriación, rascarse la piel, se caracteriza por el rascado recurrente de la piel, lo que origina lesiones en la piel y por repetidos intentos para disminuir o cesar el rascado de la misma. Las conductas repetidas centradas en el cuerpo que caracterizan estos dos trastornos no son provocados por obsesiones o preocupaciones, sin embargo, pueden ser precedidas o acompañadas de diversos estados emocionales, como sentimientos de ansiedad o aburrimiento. También pueden ir precedidas de una creciente sensación de tensión o pueden conducir a la gratificación. También el placer o las sensaciones de alivio cuando el pelo se arranca de la piel o la piel se daña. Las personas con estos trastornos pueden tener distintos grados de conocimiento consciente de su comportamiento, y mientras que algunos individuos participan en el mismo mostrando una atención más centrada en el comportamiento, por la atención que precede y subsiguiente alivio, otros individuos exhiben un comportamiento más automático. Los comportamientos parecen ocurrir sin conciencia plena. El trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos relacionados inducidos por sustancias, medicamentos, presentan síntomas que se deben a la intoxicación o abstinencia de tales sustancias o medicamentos. El trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos relacionados debidos a otra afección médica implican síntomas característicos del trastorno obsesivo-compulsivo y sus trastornos relacionados que son consecuencia fisiopatológica directa de un trastorno médico. Los otros trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados especificados y los no especificados presentan síntomas que no cumplen con los criterios del trastorno obsesivo-compulsivo debido a su presentación atípica o de etiología incierta. Estas categorías se utilizan para otros síndromes específicos que no figuran en esta sección, y cuando la información disponible es insuficiente para diagnosticar otro trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno relacionado. Ejemplos de síndromes específicos que no figuran en la sección, que por tanto son diagnosticados como otros trastornos obsesivo-compulsivos o como otros trastornos no relacionados, son el trastorno de conductas repetidas centradas en el cuerpo y los celos obsesivos. Los trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados que tienen componente cognitivo se sirven de conciencia de la enfermedad como base para ser especificadores. En cada uno de estos trastornos, la conciencia varía entre conciencia correcta o buena, conciencia pobre y conciencia ausente. Creencias delirantes.
Con respecto a las creencias relacionadas con el trastorno en las personas con síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, para justificar el especificador como conciencia ausente, creencias delirantes. Estos síntomas no deben ser diagnosticados como parte del trastorno, de un trastorno psicótico.